Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice lo siguiente. Las medidas de valor son, y allí tenemos las alternativas. Bueno, como recomendación, primero siempre recordar la teoría, ¿no? Más que ir de frente a las alternativas, en este caso que es teórico, es recordar qué son las medidas de valor. Nosotros sabemos que el precio tiene una estructura, ¿no? Hay una estructura del precio. Y en esa estructura del precio hay dos elementos que son muy importantes. Uno de esos elementos para la estructura del precio son las vallas de segmentación, ¿sí? Uno de esos elementos son las vallas de segmentación y el otro elemento son las medidas de valor, ¿no? Que justamente aquí nos mencionan, las medidas de valor. Bien, entonces cuando nos preguntan por las medidas de valor, estamos hablando de qué. Allí lo que estamos hablando son, o mejor dicho, es de la estructura que el precio tiene, ¿sí? Cuando nos preguntan sobre las medidas de valor, estamos tocando el tema de estructura del precio. Ahora, ¿qué son las medidas de valor? La medida de valor básicamente es la unidad, ¿sí? La unidad sobre la cual, ¿sí? La unidad sobre la cual se fija el precio del producto, ¿sí? La unidad sobre la cual se fija el precio del producto. Obviamente esta unidad depende de la presentación y características del producto, ¿no? Depende de cómo es que el producto se presenta y cuáles son sus características. Sé que hasta allí no se ha entendido bien, vamos a ver por eso un ejemplo, o algunos ejemplos. Hablemos, por ejemplo, de el arroz. El arroz, ¿en qué presentación se vende? En kilogramos. Entonces, es un precio por kilogramo. Entonces, en el caso del arroz, por ejemplo, su unidad de valor sería el kilogramo. El precio se fija para cada kilogramo. ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar? Podríamos decir también, ¿no? Otro ejemplo. Podríamos mencionar, por ejemplo, la tela, ¿no? La tela con la cual se confeccionan las prendas de vestir. ¿Qué unidad de medida utiliza? Una tela utiliza la unidad metro cuadrado. Entonces, es un precio por metro cuadrado, ¿no? En el caso de las telas, por ejemplo, las telas se venden por metro cuadrado. Entonces, esa es unidad de valor. ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar? Podríamos decir también la gasolina. La gasolina tiene un precio por galón. Entonces, en ese caso, ¿sí? En el caso de la gasolina, por ejemplo, su unidad de medida sería el galón. Los celulares, ¿no? Los equipos celulares tienen un precio por unidad, ¿no? Los celulares no se venden por paquetes. Normalmente el usuario final, el que compra para utilizar, compra una unidad. Entonces, un precio por equipo. Por ejemplo, los zapatos. Los zapatos es un precio por par, ¿no? Un par de zapatos. No venden solo el zapato izquierdo o el zapato derecho, venden el par de zapatos. Igual en las medias, ¿no? Entonces, eso es la unidad de valor, o bueno, medida de valor. A ver, vamos a resaltar estas medidas de valor. Entonces, como podemos ir observando, las medidas de valor son las unidades sobre las cuales se fija el precio y depende de la presentación del producto. Si yo voy a vender arroz, debo fijar un precio por kilo o por saco que contenga cierta cantidad de kilos. Si voy a vender, por ejemplo, gasolina o algún tipo de combustible, debo venderlo por galón. Entonces, un precio por galón, ¿no? Si voy a vender, por ejemplo, zapatos, entonces un precio por par de zapatos. No por un solo zapato, no por 3 zapatos, sino por un par. Entonces, esas son son las medidas de valor. Ahora, ya habiendo recordado la teoría, vayamos a las alternativas para determinar cuál de ellas sería pues la correcta. La primera nos dice, la manera de asignar precios de acuerdo a la presentación y o formato del bien o servicio. Sí, en este caso, eso es una medida de valor. Es la manera de asignar el precio de acuerdo a la presentación y o formato del bien. El arroz por kilo, la tela por metros cuadrados, los celulares por unidades. Esa es la presentación y o formato del bien. Esta es correcta. La medida sobre la cual se aplica el margen de ganancia. No.
La medida de valor es del precio. La medida de valor no es para la ganancia, ¿sí? Además, medida de valor se refiere si es por metros, por litros, por kilos, por kilómetros, etc. Entonces no tiene nada que ver con la ganancia, ¿sí? No tiene nada que ver con la ganancia. Las medidas de rentabilidad de la empresa para evaluar su portafolio. No. Cuando hablamos ya de medidas de rentabilidad, estaríamos hablando de indicadores de rentabilidad, pero la medida de valor no se refiere a eso. Puede parecer, pero no. Las medidas de valor, cuando hablamos de la estructura del precio, se refiere a la unidad sobre la cual se fija el precio, no la rentabilidad, no la ganancia, sino el precio. Alternativas de valoración de los productos de la empresa. No, cuando habla de alternativas de valoración se refiere a los diferentes modelos que existen para calcular el valor de un producto o servicio, como puede ser el valor económico total, como pueden ser otros modelos que existen. Pero la medida de valor no es para calcular el valor en sí, es para saber cuál es el precio y cuál es la unidad sobre la cual se fija el precio. No es para calcular el valor del producto, es para asignar el precio. Entonces también es falso. En este caso, nuestra respuesta correcta sería tan solo la primera alternativa. Bien, espero que esta pregunta del curso de marketing del tema de segmentación de mercados haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.